Okay, well, this morning we're going to go back to the teaching that we've been doing through the book of Hebrews. Esta mañana vamos a regresar a la enseñanza del libro de Hebreos. And we're going to look at today at Hebrews chapter 11, verses 23 to 29. Vamos a leer de Hebreos capítulo 11, versículos 23 a 29. And we're going to do some proper Bible teaching today and try and explain what these verses actually mean. Y yo voy a intentar explicar exactamente qué significan estos versículos y qué significan. Voy a intentar realmente daros una enseñanza bíblica. So let's have these read in Spanish, and if the English people could follow in the Bibles, please. Vamos a leerlo solamente en el español y los angloparlantes pueden leer en las Biblias suyas. Hebreos 11, 23 a 29. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey o del faraón. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Okay, thank you, Leah. That was I didn't understand it, but I'm sure it was very well read. Okay, we're going to look at I've called this talk the legacy of faith. He llamado a esta charla el legado de la fe. And I think I've said before in various talks that reading the Bible, there are 3 different sorts of faith. Creo que he dicho esto antes, pero cuando lees la Biblia, hay 3 tipos de la fe. There is what we call saving faith. That means when we put faith in what Jesus has done for us on the cross and we ask him to forgive us from our sins, we are saved through faith. Pues primero hay la fe salvadora. Esto es la fe que tenemos que lo que Jesús ha hecho en la cruz nos salva y lo recibimos por fe. Obviously, that is the most important type of faith, but there's another faith which is faith for miracles or for answered prayers. Obviamente ese es el tipo más importante de la fe, es la fe salvadora para recibir la salvación. Luego también tenemos la fe para los milagros y la oración contestada. And every Christian in the world wants to grow in this sort of faith. Y todos los cristianos en el mundo quieren crecer en este tipo de la fe. But the most popular expression of faith is what we call faith to live by. Pero la expresión o la manifestación de la fe más popular, más conocido, es vivir por la fe. O sea, la fe para vivir diariamente. 3 times in the New Testament it says the just shall live by faith. 3 veces en el Nuevo Testamento dice que los justos vivirán por la fe. And these verses that we're going to look at this morning all deal with this sort of faith, living by faith. Y lo que vamos a aprender esta mañana tiene que ver con este tipo de la fe, vivir por fe. The process of living by faith is, first of all, we receive revelation from God. El proceso de vivir por la fe, primero, en primer lugar, recibimos la revelación de Dios. God speaks to us through his word by reading the Bible or by hearing preaching. Dios nos habla a través de su palabra, o si estamos leyendo la Biblia o oyendo el mensaje.
And then because we believe that the God is speaking to us, we believe it's the word of God, then we make decisions and perform actions and we do things because of our faith. Y luego, después de recibir esta revelación, lo cual se requiere la fe, porque tenemos fe y creemos en Dios que esta es su palabra y que su palabra es verdadera y es la verdad, luego respondemos de forma de tomar ciertas decisiones y actuar en ciertas maneras como resultado de haber oído la palabra de Dios. It talks about this in Romans 10, verse 17. Habla de esto en Romanos 10, 17. It says, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Porque dice que... wait. I'm finding it. Give me a second. There we go. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. So you hear the word of God, you believe it in your mind, and then you do something about it because you believe in the truth of God's word. Así que tú oyes la palabra de Dios y luego tú respondes porque tú crees que es la palabra de Dios. So, for example, we believe that God says, if you call upon my name, you'll be saved. And that's what happens. We call on God's name and say, forgive us, Lord, and he forgives us. Por ejemplo, nosotros creemos que si clamemos en el nombre del Señor, seremos salvados. Y esto es lo que sucede, porque tenemos fe, clamamos al nombre del Señor, decimos arrepiento y Él nos perdona y somos salvados. But being saved is the fruit, but faith in God's word is the root. Ser salvado es la fruta y la fe en el nombre de Cristo es la raíz. We find a promise in the Bible and we ask God to fulfill that promise, and then we see the results of that prayer of faith. Encontremos una promesa de Dios en su palabra, luego oramos que se cumple esa promesa y luego vemos la promesa cumplida en nuestras vidas por fe. When the Bible talks about living by faith, we're saying that everything that a Christian does in his life should be a result of his faith in the Word of God. Y cuando estamos hablando de vivir por la fe, estamos hablando de que alguien debe vivir con la fe de la palabra de Dios y va a ver la palabra de Dios manifestándose en su vida. We do good things in our lives because we believe that God wants us to do those things. Hacemos cosas buenas en nuestras vidas porque creemos en Dios y creemos que Él quiere que hagamos cosas buenas. We are kind by faith because we know God wants us to be kind. Estamos simpáticos y amables porque sabemos que Dios quiere que seamos amables y simpáticos. We are honest and we work hard because the Bible tells us that's what God likes. Estamos honestos y trabajadores porque sabemos que a Dios le gusta mucho que seamos así. We witness to other people about Jesus and about how our lives have changed because the Bible tells us that's a good thing to do. Testificamos de nuestra fe en Jesús porque sabemos que la Biblia nos dice que es una cosa buena para hacer. Similarly, we don't do some things by faith as well. De la misma manera, no hacemos varias cosas porque sabemos que a Dios no le guste. We don't swear, we don't blaspheme, we don't steal things. No decimos palabrotas, no decimos el blasfemio y no robamos las cosas. There are many things that we used to do before we were Christians that we don't do now, but we are living by faith. Y hay muchas cosas que hacíamos antes de ser cristianos, antes de convertirnos a cristianos, que ahora no lo hacemos porque sabemos que estamos viviendo por la fe de otra manera. And the passage that we read this morning is about how living by faith worked out in Moses' life. Y el pasaje que acabamos de leer en el libro de Hebreos habla de cómo funcionaba la fe en la vida de Moisés. Faith in these passages has nothing to do with miracles like stopping plagues or opening the Red Sea. Y este tipo de fe no está hablando de los milagros en su vida, por ejemplo, parar a las plagas o abrir el mar rojo.
but it has to do with the actions that were done in response to the truth of God's word. sino que tiene que ver con las acciones que él hizo como respuesta a la palabra de Dios. And first of all, it begins with Moses' parents. En primer lugar, empieza con los padres de Moisés. And you can read this in verse 23. Verse 23. Oh, wait, verse 23. Okay. En el versículo 23 dice que por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. I wondered why this particular verse was in this list of faithful people at all. Y yo me pregunté a mí mismo por qué ese versículo está parte de la lista de acciones de la fe. And it's because the previous 3 verses that we looked at last week all talk about parents praying for their children. Pero la razón es porque en los 3 versículos anteriores habla de los padres que están bendiciendo y orando por sus hijos. And about being an example for their children. Y habla de ser ejemplo por tus hijos. And the truth is that Moses became a great man of God because of the prayers and the example of his mom and dad. Y la verdad es que Moisés se convirtió a un hombre grande de Dios por seguir el ejemplo de sus padres. De sus padres, sí. I think we all know the story that's being referred to in this in verse 23. Creo que todos nosotros reconocemos esta historia al que está refiriendo aquí en Hebreos. You know that the Israelites were living in Egypt, and Pharaoh was afraid that they were getting too many and too powerful a nation. Sabes que los hebreos o los judíos estaban viviendo en Egipto y el faraón tuvo miedo de ellos porque estaban creciendo a una nación grande. So he decided that it would be a good idea to kill all the male babies born to Hebrew women. Así que el faraón decidió o ordenó a matar a todos los bebés varones de las madres judías. Unfortunately, there were a couple that they're not named in this passage, but they are named in Exodus 6, verse 20. Y hay un par de personas que no son nombrados, están nombrados aquí en este pasaje en Hebreos, pero están nombrados en el libro de Éxodo 6:20. They're called Amram and Jochebed. Se llaman Amrad y Jacobed. And somehow she managed to have a baby. She must have been pregnant when they gave this decree, but she had a baby, and she had a very difficult decision to make. Y esta mujer de alguna manera estuvo embarazada cuando el faraón ordenó esto, y ella tuvo una decisión muy difícil a tomar cuando ella dio luz a su bebé. Should they report that they've had a baby and Pharaoh's soldiers come and kill their baby, or should they keep it secret and not obey the law? Debe ella informar a las autoridades que ella tuvo un bebé y luego las autoridades vendrían para matar al bebé, o no obedecer al faraón y esconder al bebé. So Amram and Jochebed made the decision that they would not obey the king, and they hid the baby for 3 months. Así que Amram y Jacobed decidieron no obedecer al faraón y escondieron al bebé por 3 meses. You know that there are times when God calls us not to obey the law. Sabes que hay momentos cuando Dios nos llama a no obedecer a la ley. And those times are when God's laws supersede or are bigger than, higher than man's laws. Y esto es cuando las leyes de Dios sobrepasan las leyes del ser humano. I think it's in Romans chapter 13 or 14, it says that we should obey the higher powers.
En el libro de Romanos, creo que es capítulo 13 o 14, habla de que debemos obedecer a las autoridades de la tierra. So God is the highest power. Then the government, maybe our conscience is the next highest power. Así que habla de que debemos obedecer a las autoridades más altas. Dios es la autoridad más alta, nuestra conciencia es el segundo. And then the law of the land is the next highest power. Y luego la ley de la tierra es la autoridad tercera. Yeah, and so the levels of authority are different as you go down the list. Así que los niveles de la autoridad se van bajando en la lista. But whenever a law of man contradicts a law of God, we always obey the law of God. Pero cuando una ley de la tierra va en contra de la ley de Dios, elegimos obedecer a Dios primero. So why did this couple make the decision to disobey Pharaoh? Así que ¿por qué esta pareja hicieron la decisión de no obedecer al faraón? Well, first of all, in this passage, in this verse 23, it says that they saw that the child was a beautiful child. Pues primero, en versículo 23 dice que sus padres vieron que era un niño precioso. But in Acts chapter 7 and verse 20, it says that he was no ordinary child. Y en el libro de Hechos, capítulo 7, dice que Moisés no era un niño ordinario. So maybe it was that. That's how God spoke to them. Así que quizás fue eso, que Dios les habló así. Or secondly, the Jewish historian called Josephus says that while Moses was in his mother's womb, God revealed to the father that this child will be the deliverer of Israel from its bondage. O quizás cuando miramos al historiador judío que se llama Josefo, él dijo que cuando Moisés todavía estuvo en el vientre de su mamá, que Dios le habló al padre de Moisés y le dijo que Moisés o este bebé sería el liberador de Israel de su esclavitud. So maybe it was that way that God spoke to them. Así que quizás Dios les habló así. Or thirdly, in Genesis 15 verse 13, there was a prophecy that the people of Israel would it was given to Abraham that they would be in captivity for 400 years. Perhaps it was that. O quizás Dios les habló en la manera que leemos en Génesis 15:13, cuando el Señor les dice a los judíos una profecía de que van a estar esclavizados durante 400 años. Or there is a fourth possibility, and that is that in Exodus, it indicates that they feared God. They feared God. That's why they hid the child. O en el libro de Éxodo hay una otra opción, lo cual dice que los padres de Moisés temen o temían del Señor. They knew that God wouldn't be pleased if they had their own child killed, obviously. Sabían que no le agradaría al Señor si mataron a su propio bebé. So whatever it was of those four things, perhaps all of them, God spoke to them and said, "Don't do this." Así que no importa en cuál de las maneras Dios habló, pero es obvio que Dios les habló y dijo, no hagas esto, no mates a tu bebé. And it says here they were not afraid of the king's edict. Y dice aquí que no tenían miedo del edicto del rey. They made the decision not to hurt the child, but to hide the child for 3 months. Decidieron no hacer daño a este bebé, sino esconder al bebé durante 3 meses. I want to say that God wants all his children to take on this example. Y yo creo que Dios está diciendo que quiere que todos sus hijos sigan en este ejemplo. If we know something is God's will, then we must give ourselves to doing what is right to do. Si sabemos que algo es la voluntad de Dios, tenemos que
comprometernos a hacerlo. We say if it's right to do, it's right to do. Si es correcto a hacer, es correcto a hacer. If it's wrong to do, don't do it. Si es incorrecto a hacer, no lo hagas. So whatever decision you make in your life, if it's okay with God, it's okay to do. Así que cualquier decisión que tomas en tu vida, si está bien con Dios, será bien contigo. If it's not okay with God, don't do it because it's dangerous. Y si no está bien con Dios, que no lo hagas porque es peligroso. And you know the story that they made what we call a Moses basket and covered it with waterproof pitch and they put it into the River Nile. Y sabes en esta historia que le pusieron a Moisés en una cesta y lo pusieron en el río Nil. And you know that Miriam, that's Moses' older sister, watched this little Moses basket floating down the river, and Pharaoh's daughter sees this and she likes the child. Y sabemos en la historia, en Éxodo, que la hermana mayor de Moisés, que se llamaba Mariam, ella veía mientras Moisés flotaba por fuera en su cesta y vio que la hija del faraón vio a este hijo y a ella le gustó. And her pity on this child moved her to adopt this child as her own. And by God's providence, she called Moses' mother to be the nanny of the child. And she didn't know she was the mother. Así que lo que sabemos es que la hija del faraón vio a este bebé y se apiadó del bebé, así que lo adaptó como si fuera su propio hijo. Y luego, con la provisión de Dios, es increíble, que la hermana Mariam de Moisés se convirtió a la niñera. It always pays to obey the Lord. Por eso sabemos que siempre vale la pena obedecer al Señor. And just in a moment of time, this little baby went from rags to riches. Y en un momento este bebé pasó de la pobreza a la riqueza. And it was because of the faith, living by faith of these two people, Moses' mom and dad. Y fue el resultado del vivir por fe de sus padres. Now, in the second part, we've got 3 verses that has to do with Moses' acts of faith. Y en el segundo parte de este pasaje tenemos 3 ejemplos de los actos de fe que hizo Moisés. That's from verses 24 to 28. En versículos 24 a 28. We'll read them one at a time in a moment. But let's first of all give you a few thoughts about this section. Vamos a leer estos ejemplos uno por uno en breve, pero primero voy a darte un contexto. The writer suddenly fast forwards the story to when Moses was a young man. I think he was about 40. El autor de esta historia avanza rápido en la vida de Moisés, hablando de cuando tenía más o menos 40 años. 40 is being a young man, especially if you're going to live to 120, which Moses did. He was still young. Así que la edad de 40 años, de hecho, es muy joven con respecto al hecho de que Moisés vivía hasta los 120 años. By this time, he had spent 40 years being raised in the royal palace. A este momento, él había sido criado durante 40 años en el palacio real del faraón. He was given the best education. He was trained in leadership. Había recibido la educación mejor, la educación sobre el ser líder. He became skilled in leading people as one of the members of Pharaoh's household. Se convirtió muy talentoso en guiar o en ser líder, porque él fue el líder del hogar del faraón. It was an amazing privilege which God gave to Moses to prepare him for leading the people of God. Y fue un privilegio grande que le había dado a Moisés, Dios, para prepararle en ser la guía o el líder del pueblo de Dios. And that speaks to me that God is always planning for us, even if things get difficult.
and things don't work out like we think, God is preparing us for our future in God. Y esto es muy importante para mí, porque esto significa que Dios siempre nos está preparando, aun cuando estás en momentos difíciles y tienes dificultades en tu vida. Dios siempre te está preparando para el futuro en Dios. I'm not sure when it happened, but at some point in Moses' early life, he became aware that he wasn't Egyptian, but he was Jewish. Y no estamos seguros cuándo esto sucedió, pero en algún punto en su vida, Moisés se enteró que no era egipcio, sino era judío. And whenever it was, the day came when Moses made the decision to come out as a Jew. Y no sabemos exactamente cuándo, pero llegó el día cuando Moisés decidió como va en público, ir en público como judío. It had certainly happened by the time that famous incident in Exodus chapter 2, verses 11 and 12 happened. Esto ya había sucedido definitivamente. Ya había sucedido cuando llegamos al momento en Éxodo 2:10. No, Éxodo 2:11. Moses saw an Egyptian soldier kill a Jewish slave. Porque Moisés, en Éxodo 2:11, Moisés vio a un soldado egipcio matar a un esclavo judío. And that's the first time the scripture makes it clear that at that point, when he was 40, he certainly knew that he was a Jew and not a Hebrew, not an Egyptian. Y por eso la Biblia lo hace muy claro en esta instancia, que a este punto Moisés ya sabía que era judío y no egipcio. Let's look at these few verses. First of all, let's read the first one, which is verses 24 to 26. Ahora vamos a leer versículos 24 a 26 en Hebreos 11. Por la fe, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. When we're reading this, we have to keep in mind that Egypt is a biblical type of being under enemy control. Cuando estamos leyendo esto, tenemos que tener en cuenta que Egipto es como un ejemplo de vivir bajo el control del enemigo. And every Christian has to come to that moment when he says, enough is enough. I will not be controlled any longer. I will not bow the knee to the world or the flesh or the devil. And I'm going to give myself to God. Y todos los cristianos llegan al momento en su vida cuando deciden, ya basta, ya no voy a ser controlado por el enemigo, ya no me voy a arrodillar frente al hombre, sino me voy a dar completamente a Dios. And that's what happened. We won't go into the details, but you can read them yourselves. Y no vamos a tomar mucho tiempo en esto, lo puedes leer en tu propio tiempo. Moses made the decision to no longer be called Pharaoh's daughter. En el libro de Éxodo, cuando Moisés decidió renunciar ser el hijo de la hija del faraón. He chose to be submitted to the Egyptians and to become a slave and be mistreated like his countrymen. Él decidió ser maltratado por los egipcios en lugar de ser tratado como un egipcio. It says he regarded disgrace for the sake of Christ as greater value than the treasures of Egypt. Él dice aquí que consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza de los tesoros de Egipto. And Christians have to make that decision themselves. Y los cristianos tienen que tomar esa decisión también. I am not going to be aligned with people in the world in my life. Que yo no voy a estar alineado o conformado con las personas del mundo en mi vida.
I'm not going to be under the power of the world or the flesh or the devil. I'm under the power and the lordship of Jesus Christ. Yo no será bajo la autoridad del mundo, de la carne, del pecado, del enemigo, sino voy a estar abajo de la autoridad y el poder de Dios. Why did Moses make this decision? ¿Por qué Moisés tomó esta decisión? It says here in verse 26, because he was looking forward to his reward. Pues dice aquí que porque él tenía la mirada puesta en la recompensa. And it's the same for us. Es el mismo para nosotros. We're only here for a little while. Solamente estamos aquí por un rato pequeño. And the life that we live on this earth is going to affect the life that we live in heaven with God. Pero la vida corta que tenemos aquí en la tierra va a afectar la vida que tengamos en la eternidad. And as we saw last week, we are called to lay out our treasure in heaven. Y como vimos hace un par de semanas, nosotros somos llamados a acumular tesoros en el cielo. So we align ourselves with the people of God and with Jesus, the Son of God. Así que nosotros nos alineamos con la palabra de Dios y con Jesús. And the second verse is verse 27, which we'll read together in Spanish. Y aquí vamos a leer el versículo 27. Por la fe salió Moisés de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. It says, by faith, he left Egypt. Dice que por fe salió de Egipto. He went further than his initial consecration to God. Él fue más allá de su consagración a Dios inicial. When I first read this, I thought he left by faith. I thought he left because of fear. Y cuando yo leí esto primero, yo pensé que él salió de Egipto por miedo del faraón. You can read the story in Exodus chapter 2, verses 13 to 15. Puedes leer esta historia en Éxodo 2, 13 a 15. And there you will read that Moses was afraid but he was afraid because he killed the Egyptian and hid him in the sand. And he was afraid because the news got out and he thought of the repercussions of that. And so he was afraid. Porque en el libro de Éxodo, él le había matado al egipcio que había matado al judío, como decimos antes. Así que él le mató a este egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Y él salió de Egipto porque tenía miedo de que las noticias se extendieron. But at that point, he did not leave Egypt at that point. Pero de hecho a ese punto él no salió de Egipto. It was when Pharaoh himself heard the story that he'd killed an Egyptian and he tried to kill Moses and then Moses left. Pero lo que sucedió es que el faraón oyó esas noticias y él intentó matarle a Moisés y por eso Moisés salió de Egipto. But he didn't leave because he was afraid of Pharaoh. He left not in fear, but in faith. Pero aquí dice que él no salió por miedo del faraón que le estaba tratando de matar, sino salió por la fe, no por el miedo. And I think there was probably a bit of wisdom as well because Pharaoh was trying to kill him. Y también creo que él salió por la sabiduría porque él sabía que alguien le quería matar. And the real reason that Moses left, it says in these verses, Moses did it because he saw him who is invisible. Y dice que Moisés lo hizo porque él vio al invisible. He knew God was with him and God had called him to a special task. Sabía que Dios le había llamado a una tarea especial. He knew there was another world outside of the world that he could see, but it was invisible, where God was in control. Sabía que había un mundo otro, quizás invisible, pero donde Dios está en control. Do you remember that story in 2 Kings chapter 6, verse 17?
¿Recuerdas esa historia en Segundo Reyes 6:17? Where Elijah's servant is afraid because the enemy is surrounding them and he fears that he's going to die. El siervo de Elías tenía miedo porque los enemigos le rodeaban y el siervo de Elías tenía mucho miedo de que serían matados. And the Bible says that Elijah said, Lord, open his eyes. Y la Biblia dice que Elías oró, Dios abre los ojos de mi siervo. And surrounding all these armies that were coming in on Elijah and his servant, he saw the angels of God, thousands and thousands of them. Y en el medio de que todos los enemigos, sus enemigos le rodeaban y estaban acercando, él vio en el cielo, él miró por arriba y vio en el cielo miles y miles de los ángeles de Dios. And we need to have our eyes open to this reality. Y nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos a esta realidad. Just like Elijah's servant and just like Moses. Open our eyes, Lord. Así como Moisés, así como el siervo de Elías, abre nuestros ojos, Señor. God is with us. He will never forsake us. Dios está con nosotros. Él nunca nos abandonará. He loves us unconditionally. He will never let us down. Nos ama sin condiciones. Nunca nos va a decepcionar. We have a wonderful future before us. Tenemos un futuro por venir buenísimo. And our faith will give us faith to obey him, whatever comes our way, because he is in the business of blessing his children. Y no importa lo que viene en nuestro camino, nosotros tenemos que confiar en Él, porque su negocio es bendecir a sus hijos. It's one thing to get rid of the old life, to get the old life out of us. Es una cosa en sacar desde el dentro de nosotros, sacar y quitar nuestra vida vieja. But God wants us to leave our Egypt and get us out of the old life that we live to live in the new life. Pero Dios quiere sacarnos de nuestro propio Egipto. Él quiere sacarnos de nuestra vida vieja y ponernos en el camino a la vida nueva, saliendo de nuestro propio Egipto. And then, of course, there's verse 28. Y luego hay el versículo 28. Are we going to read that one? Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Now, of course, Moses did not exercise faith for that first Passover. Moisés no ejerció su fe en esa primera Pascua. But his faith was can be seen in his obedience to what he knew was going to happen. Pero se puede ver su fe en la forma de su obediencia al saber lo que iba en el futuro. In Exodus chapter 12, we have the story of the Passover, and God says, look, I'm going to kill the firstborn of everybody in the land. Y en Éxodo capítulo 12 tenemos la historia de la primera Pascua, cuando Dios dijo, yo le voy a matar a todos los primogénitos de la tierra. But I want you to apply the blood of a Passover lamb, a pure lamb, to the doorposts. That's like around every door of every Jewish family. Pero Dios les dijo a los judíos, yo quiero que tomes la sangre de un cordero puro y que tú unjas al marco de la puerta en tu casa. And when the angel of death comes, he will see that the Hebrew or Jewish doorposts are marked with blood, and he will not kill anybody in those homes. Así que cuando el ángel de la muerte pase por la tierra para matar a los primogénitos, él va a ver la sangre en tu marco de la puerta y va a pasar. And of course, he believed and he obeyed, and no Jewish firstborn child died on that night. Así que Moisés creyó
tenía confianza y fe en Dios por esta promesa, y ningún hijo judío se murió esa noche. But in every Egyptian home, there was the firstborn son, however old he was, passed away that night. Pero en todos los hogares egipcios, todos los primogénitos, no importaba su edad, se murieron esa noche. And it wasn't only Moses exercising faith. His faith was taken on by the whole of the Jewish nation. They were infected by Moses' faith, and they did the same, and they were all saved on that day. Y no fue solamente la fe de Moisés que hizo que sucedió esto, sino su fe se extendía a todo el resto del pueblo de Dios esa noche. Así que su fe fue como contagiosa, ¿no? Y se extendió a todos los judíos esa noche. That's why remembering Passover is very important for a Jew, and remembering the new Passover, Jesus dying on the cross for us, is something that Christians do, which we do in 2 weeks' time at Easter. Y por eso es muy importante para los judíos recordar lo que sucedió en esa primera Pascua. Y para nosotros como cristianos, nosotros recordamos la segunda, la nueva Pascua, lo cual vamos a celebrar en 2 semanas. We have put our faith in the new Passover. Hemos puesto nuestra fe en la nueva Pascua. Jesus has paid the price for us. Porque Dios ha pagado el precio para nosotros. The angel of death won't come and take us off to hell. El ángel de la muerte no nos va a traer al infierno. We have been freed by God's grace. Hemos sido liberados por la gracia de Dios. What a privileged people we are. Qué gente tan privilegiados somos. Now, there's just one more verse, and that's verse 29 in this passage. Hay un versículo más, y es el versículo 29 en este pasaje. Dice, I think we're going to have it read to us. por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. This is Moses' greatest act of living by faith. Y esto es el acto de vivir por fe más grande de Moisés. This is the actual deliverance of God's people from the land of bondage. Esta fue la liberación de la gente judía de la tierra de esclavitud. Scholars say that there were about 600,000 men in this number. Los historiadores dicen que habían unos 600,000 hombres en esta multitud de judíos. And then there were the women and the children as well, so there were probably 1.5 million Jews who went through the Red Sea on that day. Y eso no cuenta las mujeres y los hijos, así que es cierto que habían probablemente más de 1,000,000 personas ese día, 1,000,000 judíos que cruzaron el Mar Rojo ese día. So Moses got the revelation, he got God's word. Así que Moisés recibió la revelación, la palabra de Dios. He said, yes, this is true. I'm going to obey God in this word. Él dijo, yo voy a obedecer a la palabra de Dios. He went to the Red Sea. Él fue al Mar Rojo. He held out his rod. Él extendió su vara. And the seas just parted. Y el mar se paró, abrió. And everybody walked through the sea, and when they'd gone, and they were on the other side, the sea closed up again. Y todas esas millones de personas pasaron por el Mar Rojo, y luego, después de pasar todos, el Mar Rojo se cerró. And the Bible says that Pharaoh and all his army were drowned when the sea came back again. Y dice que el faraón y todo su ejército se ahogaron cuando ellos intentaron cruzar al Mar Rojo, porque el Mar Rojo se cerró sobre ellos. The enemy of God's people was destroyed completely. El enemigo de la gente de Dios fue completamente destruido. I won't talk about it now, but the Bible says that this is what happened at baptism for us. Y no voy a decir mucho de esto ahora mismo, pero la Biblia dice que en nuestro bautismo esto sucedió para nosotros. The waters of baptism cut you off from the power of the evil one.
que las aguas del bautismo te salva del enemigo. So everybody, the whole people of God were influenced by Moses, who was living by faith. Así que dice que todo el pueblo de Dios fueron influenciados por Moisés. For us, we should decide, I'm going to be a person of faith. Y por nosotros debemos decidir, yo voy a ser una persona de fe. I'm going to model my life on people of faith. Yo voy a modelar mi vida sobre las personas, sobre la gente de fe. And this is how God will bless us, all of us. Y así Dios nos bendice a todos nosotros. Amen. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Father, we thank you for these amazing stories. Padre, te agradecemos por estas historias maravillosas. We thank you, Lord, that these are ordinary people just like us. Te agradecemos, Señor, que estas son personas ordinarias como nosotras. People who have all the fears and face all the challenges that we do. Personas que enfrentan a las mismas dificultades que nosotros. But Lord, people like Moses lived by faith. Pero, Señor, la gente como Moisés vivían por fe. Help us, Lord, to follow this example. Ayúdanos, Señor, en seguir este ejemplo. To trust in your words. Para confiar en tu palabra. To put them into practice. Para ponerlas en práctica. To see your promises and your plans fulfilled in our lives. Para ver tus promesas y tu plan cumplidas en nuestras vidas. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amen.